Hoy te vamos a contar sobre la Guerra del Paraguay, una historia muy particular contada desde un punto de vista todavía más particular, un grupo de adolescentes de esta ciudad. La Guerra del Paraguay. Hola Guille, ¿cómo va? Hola Flor, por suerte todo bien. Me dijiste que me ibas a contar algo sobre el primer ferrocarril de Sudamérica, ¿no es cierto? Sí, está en lo correcto. Y supongo que es el primer ferrocarril de Argentina, ¿no? Aunque no lo creas, no. ¿No? ¿De dónde? ¿De Chile? ¿De Brasil? Ni más ni menos que del Paraguay. ¿Del Paraguay? ¿En serio? ¿Y qué pasó en el Paraguay? Ahora te lo voy a contar. Paraguay era un país pequeño, que andaba bien. Tenía la primer línea ferroviaria de Latinoamérica. Y también fundición de hierro, donde salía hasta 1 tonelada de hierro por día. Gracias a eso pudieron construir el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente, denominado Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo y el Estado fomentaba la educación pública y gratuita. El porcentaje de analfabetismo era uno de los más bajos de la región. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaban los campesinos. Estas eran denominadas las estancias de la patria, en las cuales se producían muchos productos de exportación. Paraguay era el único país de Latinoamérica que no tenía desempleos ni deuda externa. Algo teníamos que hacer. Qué increíble todo esto, parece mentira que haya sido así. Sí, pero aunque no lo creas, fue tan real que el Paraguay era considerado un mal ejemplo para el resto de la Y ahora, con todo lo que me contaste, ¿no era motivo para guerra, o sí? Y claro, cuando uno ve el video se da cuenta y pregunta, ¿cuál fue el verdadero motivo de la guerra? Esto no era suficiente para declarar la guerra. Es muy fácil, te doy un ejemplo. Solano López, el presidente de Paraguay en ese entonces, era considerado un dictador, una amenaza para el resto, aunque esto no fuese así. ¿Sabes lo que dijo Sarmiento al respecto? Si queremos salvar nuestra libertad y nuestro porvenir, tenemos el deber de salvar al Paraguay. Debemos obligar a sus mandatarios a llevar al Paraguay el camino a la civilización. ¿Y cómo se inició todo esto? Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe, y el imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió ayuda a su aliado Solano López, y este le declaró la guerra a Brasil inmediatamente. Para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino, pero el gobierno de Mitre no se los permitió. Eso sí, permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay, una extraña forma de neutralidad. Por ese motivo, Paraguay le declara la guerra a Argentina. En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza, firmado por Argentina, Brasil y Uruguay. El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo de Solano López y que Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Mientras dura esto, para cubrir los gastos, la Argentina pide un préstamo a ni más ni menos que la Baring Brothers. Según el oficialismo, la Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina, que apenas podía mantener el orden interno de forma abrupta. Y Uruguay, que tiene un gobierno establecido en un golpe militar, y Brasil, que en ese entonces tiene una monarquía con cerca de 2 millones de esclavos. ¡Qué forma de libertad! La guerra duró casi 5 años y le costó al país más de 500 millones de pesos y más de 50.000 vidas humanas. Mitre dejó a su cargo al vicepresidente Marcos Paz y se puso al frente de las tropas argentinas. La gente de la provincia opinaba. Urquiza trató de reunir gente en las provincias, pero no lo logró. Un ejemplo de por qué la gente no se adhería es que opinaba que Entre Ríos se parecía más a Paraguay que a la Argentina de Mitre. El problema interno era que la gente quería pelear contra Buenos Aires en vez de pelear contra el Paraguay. Existían partidas enteras de correntinos que se ponían del lado de Paraguay y se negaban a producir barcos para los aliados. Hubo argentinos que fueron enviados al frente engrillados. Las fuerzas paraguayas fueron fuertemente expulsadas luego de la batalla de Yatay y el sitio de Uruguayana. La guerra recién empezaba. Los aliados querían invadir y una cláusula del tratado determinaba que debían seguir peleando hasta derrocar a Solano López. El 16 de abril de 1866, 50.000 soldados aliados logran cruzar desde Corrientes hasta territorio paraguayo. Para hacerlo, deben enfrentar infinidad de obstáculos naturales a lo largo de 2 interminables días.
Al otro lado les esperaba la muerte y el deshonor. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos del Tratado de la Triple Alianza. La acción militar es repudiada por toda América Latina. El mundo no tardó en denominarla Guerra de Conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Flores son derrotadas por los paraguayos en Estero Bellaco, pero 20 días después triunfan los aliados en Yucuti. Fue la batalla más grande de América del Sur. 33.000 aliados se enfrentaron a 25.000 paraguayos. Los derrotados tuvieron 6.000 muertos y 7.000 heridos. Solano López hizo fuerte en Curupaití y ahí esperó a los aliados. Paraguay ofreció a Mitre rendirse en condiciones dignas, y como buen salvaje, quería imponer condiciones que dañaban el honor argentino. Y Brasil quería continuar la guerra hasta el final. El 22 de septiembre se produce el ataque de los aliados a la fortaleza de Curupaití. Los cañones brasileños querían destruir la fortaleza. Una vez que esta fuese destruida, una fuerza por tierra quería ocupar la fortaleza, pero todo fracasó y terminó siendo un ataque casi suicida de los aliados. Eran 17.000 hombres argentinos y uruguayos los que avanzarían contra la fortificación Curupaití. El ataque aliado se inició antes de tiempo, dando lugar al mayor desastre bélico de la historia. Dentro de esa devastadora guerra había muerto el soldado Dominguito, que estaba a favor de la guerra. Luego de ese desastre, la guerra se detuvo por unos años. La popularidad de la guerra, sumado a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocaron levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Frente a tanta injusticia e hipocresía, surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela, quien lanzó una proclama llamando a la rebelión para que no participar en una guerra homicida. El caudillo pretendía que se cumpla la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Él se oponía y quería terminar con la injusta hegemonía de Buenos Aires y las funestas ambiciones del general Mitre. A pesar de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas llegan a Asunción, saqueando y matando a sangre y fuego. La orden era que no debía quedar ningún hombre mayor a 12 años. Solano López se refugia en el norte y se repliega con 500 hombres. Una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. El 1 de mayo de 1870, las fuerzas brasileñas copan las defensas paraguayas y López se interna en la selva, pero es alcanzado por brasileños que lo asesinan. Solano López había resistido hasta donde pudo con un ejército con un poco más de 400 hombres, entre ellos mujeres y niños. El mismo día en el que se produjo el asesinato de Solano López, un grupo de soldados brasileños alcanzaron a la familia de este mientras intentaban escapar y asesinaron al hijo mayor, Panchito Solano López. Elisa Lynch fue una irlandesa que creció en un internado. Como mujer cercana al presidente, atendió personalmente las demandas sociales e impuso costumbres europeas a la sociedad de Asunción. Cuando López partió al frente para enfrentar a los aliados, Elisa Lynch partió a su lado. En el campo de batalla la llamaban el coronel. A esta mujer heroica y testaruda le tocará dar la última batalla de esta guerra miserable y desigual. Después de la guerra, ya no quedaba un solo tren en Paraguay. También se destruyeron sus fábricas, sus astilleros, su telégrafo. Las escuelas desaparecieron y buena parte de su territorio se repartieron entre los ganadores. Su población fue diezmada. Pasó de tener 500.000 habitantes a solo tener 16.000, de los cuales solo un 10% eran hombres, y el resto eran mujeres y niños. Impresionante todo lo que vimos. Sí, increíble. Pero bueno, 1870 y terminó todo. Quedaron muchas más historias por contar. Esperemos que sí.